Toma la palabra el ciudadano maestro Juan Díaz de la Torre, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Maestro Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública. Muy distinguidas personalidades que nos acompañan en este evento, queridas y queridos niños. En el marco de los festejos que conmemoran la creación de la institución más emblemática del Estado Social mexicano, la Secretaría de Educación Pública, permítanme primero evocar un pensamiento de José Vasconcelos. Solamente los pueblos civilizados procuran formar buenos ciudadanos, es decir, hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida desde un punto de vista propio, de producir su sustento y de forjar la sociedad de tal manera que todo hombre de trabajo esté en condiciones de conquistar una cómoda manera de vivir. Estas palabras dan cuenta exacta de que para el llamado Maestro de América, la educación y la escuela no solo serían la piedra angular para forjar un ser humano responsable, productivo, racional y socialmente útil, sino un factor clave en la formación de una ciudadanía crítica, ética y democrática. De esta manera, la educación no solo debía dar al educando cierta especialización técnica que le permitiera ganarse la vida, sino que, con la filosofía como medio, también tenía que proporcionarle una visión general del mundo invisible a los sentidos, que se aprecia con el intelecto y que está constituido por los valores que sobrepasan lo práctico y lo empírico con el objetivo de llevarlo a la trascendencia. Este es finalmente el propósito supremo de la educación, en el que el influjo de los maestros y de las maestras es definitivo, a fin de despertar, cultivar y sublimar la moral y la espiritualidad de nuestros alumnos. Con esta visión, después del 12 de octubre del 21 del siglo pasado, cuando fue nombrado por el presidente Obregón secretario de Educación Pública, se dio la tarea de plasmar en la organización y estructura de la SEP su ideal del hombre nuevo. Para ello instituyó 3 departamentos estratégicos: el escolar, cuyo propósito consistía en unificar y dar coherencia a los planes y programas y métodos de estudio; el de bibliotecas, de la creación y difusión de la lectura; y el de las bellas artes, para la difusión y la aspiración. La aspiración de Vasconcelos era concretar una utopía intensamente añorada: edificar la República de las Letras y de la Cultura. Desde esta perspectiva, la idea consistía en instaurar un proyecto educativo que facilitara la construcción de una nación próspera y moderna, así como establecer una sociedad emancipada, para lo cual resultaba imperativo poner los tesoros del saber humano al alcance de los más humildes y de utilizar, de acuerdo con Enrique Krause, la biblioteca como un centro eficaz de vitalidad intelectual y del conocimiento. Alentado por las eminencias de la talla de Alfonso Reyes, de Gómez Morín, de Lombardo Toledano, de Carlos Pellicer, de Pedro Enríquez Ureña, de Gabriela Mistral, entre otros, como secretario de Educación Pública ordenó la publicación de las obras más notables del género humano: a Homero, a Platón, a Dante y a Shakespeare, por mencionar solo algunas, junto a las cuales tuvo la visión y la sensibilidad para editar las lecturas clásicas para niños y las lecturas clásicas para mujeres. Este breve repaso sobre la monumental obra educativa y cultural de Vasconcelos justifica con creces que quienes formamos parte de las instituciones educativas, culturales y de la sociedad civil honremos la herencia imborrable de ese mexicano excepcional con esta magna exposición que está en esta biblioteca, con la cancelación del timbre postal conmemorativo y la reedición de la colección de los clásicos de Vasconcelos. En consonancia con el pensamiento de Vasconcelos, a iniciativa de la maestra Elba Ester Gordillo, el Magisterio Nacional ha emprendido una intensa campaña a favor de la lectura. La idea es que con la comunión de esfuerzos de maestros, padres de familia y alumnos, renovemos el amor
de todos los mexicanos por el placer de estudiar, comprender y aplicar los saberes que extraemos todos de un buen libro. Convencidos de que la educación es el camino, en el marco de nuestro 5º Congreso Nacional de Educación y del tercer Encuentro Nacional de Padres de Familia y Maestros, hoy estamos inmersos en una profunda reflexión en torno a qué tipo de maestro y qué ciudadano queremos formar para este siglo XXI. En lo concerniente a los futuros docentes, entre otros retos, no tenemos ninguna duda de que uno de los factores claves es seleccionar a las personas más aptas para el ejercicio de la profesión docente, a quienes a través de un impecable sistema de formación, actualización y superación de maestros, tenemos el desafío de desarrollar eficientemente para que podamos brindar a los niños una educación de elevada calidad. Junto a ello, la articulación y la evaluación integral, la enseñanza de una segunda lengua, el fortalecimiento de las habilidades digitales, así como la más amplia corresponsabilidad de los padres de familia en la educación de sus hijos, constituyen sin duda elementos fundamentales para consumar una auténtica revolución pedagógica. En ese contexto, señoras y señores, con la honrosa representación de la maestra Elbester Gordillo, presidenta nacional de nuestro sindicato, reitero que como educadores, sindicalistas y ciudadanos que amamos a México, tenemos un compromiso inquebrantable con el desarrollo integral de la nación, con el ejercicio del derecho a una educación pública, laica, obligatoria, de calidad, científica y pertinente, y que, además de eso, sabremos estar a la altura de las expectativas y de los anhelos de superación del noble pueblo mexicano. Conscientes de que la capacidad del país para competir exitosamente en la economía global depende de un alto nivel de conocimientos, en este acto refrendamos la decisión de redoblar nuestro esfuerzo en el perfeccionamiento y la excelencia de la enseñanza como el principal sustento para el logro de una educación de indiscutible calidad. Muchas gracias por su atención. Hace uso de la palabra el ciudadano maestro Alonso Lujambio Irazábal, secretario de Educación Pública. Gracias. Muy buenas tardes. Maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Maestro Juan Díaz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Embajador Alfonso de María y Campos, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Licenciada Patricia Hernández, directora de la Biblioteca Vasconcelos. Gracias, Patricia, por su hospitalidad. Jóvenes estudiantes, bienvenidos a esta casa. Amigas, amigos todos. La creación de la Secretaría de Educación Pública hace 90 años es el esfuerzo civilizatorio más importante de la historia del México independiente, el del inicio de la construcción de uno de los sistemas educativos públicos más impresionantes del mundo por su cobertura demográfica, por su alcance geográfico, por su diversidad institucional y por su arraigo social. Lo que empezó a cobrar forma como un proyecto desde la Universidad Nacional, surgido de la visión del rector José Vasconcelos para la alfabetización y la apertura de bibliotecas en todo México, se convirtió en el eje estructurador de la nación durante el siglo XX. A partir del primer impulso de hace 90 años, el sistema de educación pública se extendió a todo el territorio, hasta los más remotos rincones en que se puede atender a una población escolar mínima, hasta alcanzar en 2011 una cobertura en educación básica de 100% en primaria, 96% en secundaria y 81% en preescolar, nivel que comenzó a ser obligatorio apenas en el ciclo 2004-2005. En 1921 México era un país de 14 millones de habitantes con un porcentaje de analfabetismo del 66%, envuelto todavía
en el torbellino que siguió a la revolución. En octubre de ese año se fundó la Secretaría de Educación Pública. El día 13 se publicó el decreto presidencial correspondiente y el 12, la fecha que hoy conmemoramos, José Vasconcelos tomó posesión como secretario. El flamante secretario Vasconcelos lograba cambiar el concepto de instrucción por el de educación, con lo que quería significar que educar es más que transmitir meramente información, sino introducir al educando a un mundo culturalmente significativo. En medio de la proliferación de grupos políticos desprendidos de las facciones armadas regionales, en medio de la construcción de los cacicazgos que dominaron gran parte del siglo XX, en un clima político que amenazaba con balcanizar al país, la creación de la Secretaría de Educación Pública comenzó a convertir el caos en orden, como lo ha expresado un destacado estudioso del período. La creación de la SEP en 1921 nos hizo pensar a los mexicanos, junto con el momento constitucional de 1917, que la Revolución Mexicana había sido algo más que una gran matanza. El proceso de institucionalización del Estado mexicano contemporáneo comenzó sin duda con la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Vasconcelos comprendió que su proyecto educativo debía ser la base imprescindible para la democratización de México, por la que había luchado al lado de Madero en 1910. Efectivamente, Vasconcelos fue un destacado maderista. Fue esta convicción democrática, congruente con su vocación educadora, la que lo llevó primero a unirse al grupo que conquistó la autonomía de la Universidad Nacional y más tarde, también en 1929, a postularse como candidato a la presidencia de la República. Fue perseguido, como muchos fueron reprimidos también sus partidarios, por un régimen que entendió la democracia simple y llanamente como control corporativo de masas. La semilla educativa de Vasconcelos fue sembrada y siguió, sin embargo, dando frutos. Desde la fundación que hoy celebramos, creció constantemente el número de escuelas, maestros y alumnos de primaria, secundaria y normales principalmente, además de otras como escuelas de artes y de oficios. La educación se convirtió pronto en el medio más efectivo de movilidad social, tanto en el campo como en las ciudades. Hacia los años 50, una mayoría considerable de los dirigentes del país en todos los órdenes de la vida nacional habían pasado por el sistema educativo que crecía aceleradamente. La escuela empezó a ser determinante para acceder a los cargos de dirección, tanto en el sector público como en el privado. Gobernantes, empresarios, líderes sociales destacaron a partir de haber terminado ciclos completos de educación, la mayoría en instituciones públicas y los menos en planteles privados, en los que también se aplicaban los programas aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Desde mediados del siglo XX empezaron a proliferar también instituciones de bachillerato y desde los años 60 y 70 se incrementó igualmente la matrícula en las universidades y en las ciudades comenzó a ser común la educación preescolar. Entre los años 2000 y 2011 se observó un crecimiento sin precedentes en la matrícula de educación media superior y superior. Hoy nuestro sistema de educación en todas sus modalidades comprende 34,5 millones de alumnos, 1,8 millones de maestros y más de 253,000 escuelas en todos los niveles. Esto quiere decir que casi un tercio de la población total de México está inscrito y está estudiando en una institución educativa. Y no debemos olvidar que, a diferencia de los demás servicios sociales que se prestan ocasionalmente, como los de salud, que han ampliado extraordinariamente su cobertura en los últimos años, el educativo atiende a los alumnos todos los días hábiles de los ciclos escolares. Del total del universo educativo, 84% de las instituciones son de carácter público, de las que sostiene el Estado en acatamiento del artículo 3 constitucional. En la educación básica esta proporción llega casi al 90%. No podríamos siquiera imaginar, amigas, amigos,
el México de hoy sin la red institucional de la Secretaría de Educación Pública, eje del sistema completo que incluye las instituciones autónomas de educación superior. Esta exposición, CEP, 90 años, 1921-2011, Cimientos de la Nación, nos ofrece un recorrido por los 90 años de esta construcción institucional de la que los mexicanos debemos sentirnos particularmente orgullosos. La red institucional educativa en México cuenta con las áreas directamente dedicadas a los distintos niveles educativos. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública sectoriza a muchas instituciones más de educación media superior, superior e investigación científica y humanística, de difusión cultural y protección del patrimonio nacional, de promoción de las bellas artes, de educación artística, de apoyo a creadores, de fomento al deporte, de inclusión y atención a grupos vulnerables, de educación a distancia, de bibliotecas, de construcción de infraestructura, de evaluación, de radio, de televisión, en fin. Todas las áreas, todas las disciplinas del conocimiento, las artes y el deporte se encuentran en este gran sistema educativo mexicano y todos están dignamente representados en esta exposición. Documentos, aulas, fotografías, pinturas, esculturas, objetos, máquinas, implementos, cronologías, descripciones gráficas y audiovisuales, libros, desde luego, todo tipo de materiales didácticos. Nuestra más valiosa iconografía se encuentra aquí hoy en la Biblioteca Vasconcelos. Están aquí presentes los actores de los procesos educativos. En el centro, por supuesto, los maestros, como las columnas que sostienen la estructura. Los alumnos, como la razón de ser del sistema que fluye y se desplaza de uno a otro ciclo educativo, imprimiéndole dinamismo al sistema. Y finalmente las autoridades que le dan orden al sistema y la creciente infraestructura que es uno de los más valiosos patrimonios del pueblo mexicano. Esta exposición es un homenaje a todos ellos. Es un homenaje también a los padres de familia que han creído y siguen creyendo en la educación como el medio más seguro para que sus hijos vivan, crezcan, perfeccionando su ser, apuntalando su dignidad y multiplicando sus oportunidades. Amigas, amigos todos, así como en 1921 vivimos un momento de definición clave para el desarrollo del siglo XX, hoy los mexicanos vivimos un nuevo momento de definición en el sistema educativo que habrá de dar forma al desarrollo del siglo XXI mexicano. Los mexicanos demandan una educación de excelencia y es esta precisamente la que estamos construyendo desde sus cimientos en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Cómo? Mediante el impulso a la calidad, entendida como el mejoramiento del desempeño tanto de profesores como de alumnos. El desempeño no puede medirse más que con una evaluación constante mediante pruebas estandarizadas. Ningún país en el mundo realiza, como lo hacemos en México, pruebas censales y anuales cuyos resultados se exponen a la luz pública y al escrutinio de todos con toda transparencia. Es el gobierno del presidente Calderón el que se ha atrevido a someter al sistema educativo a una evaluación exigente. Es por eso que en la actualidad las escuelas primarias, secundarias y de bachillerato se evalúan cada año. Además se aplican otras evaluaciones nacionales, internacionales, que tienen también efectos benéficos, generan conciencia social de nuestra problemática y un contexto de exigencia para esforzarnos todos para cambiar. Un sistema educativo, amigas, amigos, de la dimensión que tiene el mexicano, no puede transformarse por decreto ni de la noche a la mañana. Lo importante es que los distintos actores del sistema hemos decidido a dar el viraje que nos lleve a la excelencia educativa. El sistema educativo mexicano es un edificio enorme que hemos decidido cambiar en sus cimientos y no limitarnos a pintarle sus paredes. Ese cambio es estructural y ya comenzó. La ruta del futuro del sistema educativo mexicano está trazada, porque tenemos una clara visión de futuro que deseamos, porque el presidente Calderón antepone el interés nacional a cualquier interés parcial. El gobierno federal ha querido dar ese gran viraje, trabajando con quienes llegan a enseñar cada día a las aulas.
Lo que estamos consiguiendo nos llevará también a valorar con cuidado lo que hemos construido y a desmontar también algunos mitos. El cambio sí es posible con el acompañamiento del magisterio. La educación privada no es enemiga de la pública, son complementarias. Ambas conforman un mosaico de pluralidad, diversidad y experiencia. Durante muchos años los padres de familia y diversos actores de la sociedad estuvieron excluidos del sistema. Hoy, de acuerdo con los tiempos democráticos que vivimos y mediante los consejos escolares de participación social, toman el papel que siempre debió corresponderles. La educación es, así, una construcción de la sociedad en su conjunto. La educación en México ha de formar en el siglo que comienza niños y jóvenes que sepan hablar y leer bien, con espíritu crítico, con competencias que les sirvan para toda la vida, creativos, preparados para competir en el mundo actual, que entienden la importancia de hacer bien las cosas. La educación en México ha de preparar mujeres y hombres conscientes de su historia, atentos a su presente y capaces de imaginar el futuro. Las y los mexicanos del siglo XXI estarán armados con valores socialmente significativos, serán demócratas, serán tolerantes, no creerán que solo ellos tienen la razón y tendrán una cultura de libre debate de las ideas. La construcción del sistema educativo mexicano, cuya historia y estructura actual puede apreciarse en esta exposición, ha sido el mayor esfuerzo civilizatorio de nuestra historia, junto con las luchas diversas por la libertad. Porque a fin de cuentas, la educación, como ninguna otra actividad social, libera el espíritu de las ataduras de la ignorancia y dignifica al ser humano. Muchas gracias por su atención. Invitamos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que en compañía del secretario de Educación Pública y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación haga entrega de los libros de la colección José Vasconcelos a maestros destacados por los resultados de sus alumnos en la prueba enlace. Reciben la ciudadana profesora María Concepción Díaz Santos, docente de la Escuela Secundaria anexa a la Normal Superior de México. La ciudadana profesora María de Lourdes López Ramírez, docente de la Escuela Secundaria anexa a la Normal Superior de México. La ciudadana profesora Yasmín Duarte Trejo, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 82. La ciudadana maestra Ana María Rodríguez Ávila, docente de la Escuela Secundaria número 20. Y el ciudadano profesor Rodolfo Popoca Navarrete, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 36.
A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos realizará la cancelación de la estampilla postal de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, acompañado nuevamente por el secretario de Educación Pública y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por su presencia. Doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, directora del Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias por su presencia aquí. Maestro Juan Díaz de la Torre, secretario general del Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Muy distinguidos líderes empresariales, académicos, intelectuales, representantes de la sociedad civil, muy queridas alumnas, muy queridos alumnos, muy queridas y queridos directores de escuelas, maestras y maestros que hoy nos acompañan, muy distinguidos invitados especiales, colaboradores del Gobierno federal, señoras y señores. Es un honor para mí inaugurar la exposición 90 años de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2011, y con la cual estamos celebrando las grandes aportaciones de la Secretaría de Educación Pública al desarrollo de México. Como presidente de la República me siento muy honrado de sumarme a los festejos de una gran institución que sintetiza, qué duda cabe, el esfuerzo de todo un pueblo para que la educación dejara de ser el privilegio de unos cuantos y se convirtiese en un derecho ejercido por todos los mexicanos. Celebro que esta muestra realice un recorrido completo por toda la historia educativa del país, que es una gran historia. Para Vasconcelos, por cierto, siempre el 12 de octubre y todo lo que esta fecha significa fue de gran importancia. No sé si haya tenido que ver o no, no creo que haya sido coincidencia la fundación de la Secretaría con esta singular fecha, sobre todo para quien escribiera, entre otras cosas, y desarrollara el concepto de raza cósmica para nuestra América Latina, y para quien imprimiese a la Universidad Nacional precisamente el lema de por mi raza hablará el espíritu. El Día de la Raza, sin duda alguna, era un día enorme y poderosamente significativo. Esta muestra nos asoma a los mexicanos a este enorme esfuerzo colectivo. No es solo una ventana abierta a la trayectoria fructífera de la Secretaría de Educación Pública, sino también permite ver lo que han hecho con enorme esfuerzo diversas instituciones científicas, tecnológicas, humanísticas, artísticas, la Universidad Nacional, el Politécnico. Es también una mirada orgullosa a las bellas artes, a la radio educativa y cultural, a la televisión educativa y cultural, al cine mexicano, al deporte, etcétera. Es un acercamiento también a nuestros personajes,
personajes de la educación, pero también personajes artísticos, a nuestras obras de arte, a nuestra arqueología, a nuestra antropología, a documentos históricos, a episodios. En síntesis, es una muestra que nos asoma a la historia contemporánea de México. Y me alegra mucho que esta magna exposición tenga como marco la biblioteca construida en honor precisamente de José Vasconcelos, un hombre que avisoró desde la Rectoría de la Universidad Nacional un proyecto educativo que hiciera realidad los ideales de la Revolución Mexicana. Creo que en Vasconcelos y en muchos de sus discípulos había este afán, no quiero llamarle ni siquiera obsesión, simplemente afán, preocupación genuina, legítima, activa, de traducir en hechos concretos y palpables los ideales de la revolución. El propio Enrique Krause establece que en todo proceso revolucionario hay, palabras más, palabras menos, dos fases. Una destructiva, es decir, la que tiende a remover, a destruir el viejo orden, y la segunda fase, la más difícil y quizá la menos relatada, la menos conocida, pero que es la fase constructiva que tiende a establecer el nuevo orden. El éxito de una revolución depende verdaderamente de la segunda etapa y es, como insisto, la menos conocida. Pues bien, José Vasconcelos fue, junto con su generación y sus discípulos, definitivamente un revolucionario constructor del México moderno. Un hombre comprometido con su tiempo y con el país, que supo conjugar el humanismo universal con el nacionalismo mexicano y con la luz del conocimiento. Y esta conjugación, hombre universal, conocimiento, nacionalismo mexicano, es, me parece, la conjugación que está atrás del concepto de la Secretaría de Educación Pública como la tenemos hasta hoy. Desde aquí, pues, rendimos homenaje a este artífice, a este revolucionario, a este constructor, a este fundador de la Secretaría, que un día como hoy, justamente hace 90 años, tomó las riendas de esta institución. Evocamos con respeto a este mexicano excepcional que supo inspirar a los profesores para llevar el alfabeto, la aritmética, la historia patria, la cultura a todo el país. Y no solo las letras y los números, sino, como sabemos, fue la motivación de la bellísima edición cuya réplica estamos entregando hoy a maestros del país. Fue la motivación de Vasconcelos. Llevó no solo las letras y los números, sino llevó a los clásicos, a las bancas de las plazas públicas a las que se subían maestros y voluntarios a leer públicamente la Ilíada o la Odisea. Evocamos, pues, a un mexicano excepcional que supo verdaderamente inspirar a los profesores, a un maestro de maestros que supo infundir en la ciudadanía principios rectores, valores, principios rectores como los que inspiran la educación y la deben inspirar: la obligatoriedad, la universalidad, la gratuidad, la laicidad. José Vasconcelos lanzó campañas de alfabetización, impulsó la construcción de escuelas y bibliotecas, promovió la formación de maestras y maestros, fomentó la lectura de clásicos universales, instituyó la cultura como un bien nacional y dio un gran impulso al muralismo mexicano al poner no solo a disposición de grandes pintores las fachadas de los edificios públicos, empezando por los de la propia SEP o por el Palacio de Bellas Artes, sino también proveyéndoles del andamiaje material indispensable para poder no solo subsistir, sino poder avanzar en la misión artística y revolucionaria que a ellos inspiraba. Dio rumbo, pues, Vasconcelos al ideal de Justo Sierra de educar para la justicia, la libertad y el progreso.
La odisea educativa que emprendió Vasconcelos encontró desde luego nuevos horizontes bajo el poderoso liderazgo de Jaime Torres Bodet en la Secretaría. Y fue Torres Bodet quien movilizó a todo un ejército de maestros y de jóvenes para combatir con renovados bríos a lo que él llamó el más temible de los enemigos internos, el analfabetismo. Un analfabetismo que condenaba a millones de mexicanos a un futuro de ignorancia y de miseria. Fue Torres Bodet quien emprendió la verdadera cruzada de multiplicar las aulas en el campo y en la ciudad, ampliar las oportunidades de estudio para niños y jóvenes. Torres Bodet abrió también paso a la formación e incorporación al servicio público de más maestros. Eso dio un impulso sin precedente a la educación básica en una etapa clave, que es cuando México emprende el camino hacia la modernidad. Y su iniciativa, que perdura hasta nuestros días, de entregar libros de texto gratuitos a todas las niñas y a todos los niños, es la mejor muestra de su compromiso con la equidad educativa, como un valor central para fortalecer la unidad y la integración nacional. Es muy satisfactorio ver que muchos de estos logros están, por cierto, plasmados en la estampilla postal que acabamos de cancelar. Bajo la guía de Vasconcelos, de Torres Bodet y de otros grandes educadores, por supuesto, como Narciso Basols o Agustín Yáñez, la SEP ha jugado un papel protagónico en la construcción del México contemporáneo. Sus contribuciones han fortalecido el desarrollo económico, político, social del país, cultural en estricto sentido, deportivo. La educación ha sido el medio más justo para ampliar las oportunidades de superación de los mexicanos, el recurso más poderoso para elevar la capacidad productiva de la nación, el instrumento más noble para inculcar los valores de nuestra mexicanidad a los niños y a los jóvenes, la base más firme para fomentar el sentido del deber, la observancia de la ley, el amor a la patria. Y si Justo Sierra en su tiempo se propuso educar para la libertad, la justicia y el progreso, fiel desde luego a la visión positivista que compartía, hoy nos toca a nosotros seguir el ideal de Torres Bodet, el ideal de Justo Sierra, agregando un elemento fundamental: educar para la libertad, para la justicia, para el progreso y para la democracia. Educar para la democracia significa inculcar los valores de la pluralidad y de la convivencia respetuosa. Educar para la democracia significa inculcar los valores de la transparencia, de la honestidad y de la rendición de cuentas a los ciudadanos. Educar para la democracia implica educar para el respeto a las ideas de los demás y sobre todo para la decisión de los demás, tan valiosa como la decisión propia, que es el sentido del voto y de la vida democrática. A 9 décadas de la creación, la gran obra educativa de la SEP está a la vista de todos. Comentábamos hace un momento que nadie niega el enorme reto, el desafío, los faltantes que tenemos en calidad educativa. Pero qué duda cabe, amigas y amigos, que haber logrado la cobertura universal en educación primaria es una verdadera hazaña para cualquier país, una proeza que pocos países pueden relatar. Hoy, que cada niña o cada niño en edad de educación primaria, entre los 6, los 12, 13 años de edad, tenga asegurado un lugar en una escuela pública, se dice rápido y se dice fácil, pero no ha sido fácil ni ha sido rápido. Hoy todos debemos estar orgullosos de que a estos 90 años de la SEP, por ejemplo, el número de alumnos aumentó 40 veces, de 850,000 a 35 millones de alumnos que todos los días van a la escuela, que los maestros crecieron de 23,000 a más de 1,800,000, es decir, 80 veces más, que el número de escuelas se incrementó de 11,000 a 250,000, es decir, 23 veces más.
Hoy los mexicanos hemos alcanzado una escolaridad promedio de 8.6 años, es decir, ya prácticamente terminando la secundaria en promedio, que es más del triple de la registrada hace 50 años, el dato más antiguo que se tiene. Que el porcentaje de mexicanos que no saben leer y escribir se haya reducido prácticamente 10 veces, del 66% en 21 al 6% en 2011. Esta es la hazaña que muchas generaciones de maestras y maestros han realizado para edificar el México de hoy. Es la proeza que han dejado de educadores, que han dejado su alma en las aulas para preparar a generaciones completas de mexicanas y mexicanos. A 90 años de la creación de la SEP, sería injusto no reconocer los avances educativos que hemos logrado, pero también irresponsable, poco serio, negar lo mucho que aún nos falta por hacer para consolidar la educación como la llave del futuro del país, como la palanca de nuestro desarrollo y como el cimiento de nuestra vida democrática. En la enseñanza está uno de los mayores desafíos para construir el México de vanguardia económica y de elevado desarrollo humano sustentable que anhelamos. México necesita, pues, una educación moderna, una educación humanista, equitativa y de calidad, una educación que verdaderamente iguale las oportunidades de superación de los mexicanos, que elimine la brecha que separa al niño pobre del que nace en una condición acomodada, que verdaderamente iguale en el aula las oportunidades de salir adelante para uno y para otro, que impulse también el crecimiento económico en un entorno global que es de competencia y de competitividad y que deje el lugar para el trabajo en base al éxito y a la competencia para las niñas y los niños mexicanos, que acelere el desarrollo democrático del país. Y por eso, desde el inicio de este gobierno, nos comprometimos a redoblar esfuerzos para elevar la calidad de la enseñanza, para llevar los servicios educativos a más mexicanos, particularmente a los jóvenes, y vincular más estrechamente la oferta educativa con la demanda de los sectores productivos. No puedo afirmar, con orgullo además, que en los últimos 5 años la educación nacional se ha fortalecido gracias al trabajo corresponsable del Gobierno federal, de las autoridades educativas estatales, de las maestras y los maestros, de su representación sindical, de las organizaciones de la sociedad civil, de los padres de familia y de los alumnos. Es importante en este recuento poder decantar algunos avances en el mejoramiento de la calidad de la educación y la ampliación de la cobertura en la enseñanza. Hemos emprendido un proceso profundo para elevar la calidad educativa con una visión de largo plazo. Hoy, las plazas de docente, las plazas de maestras y maestros, contrario a lo que ocurrió pues en prácticamente una buena parte de esta historia de la SEP, hoy las plazas no se asignan, no se regalan, no se venden y no se heredan. Hoy se someten a concursos nacionales públicos para asegurar que sean las mejores maestras y los mejores maestros los que sean contratados como docentes. Y es importante que el principio concursal en la asignación de plazas se cumpla en todo el país y no haya resquicios a la opacidad y a la discrecionalidad en ningún ámbito de gobierno en la República Mexicana. Por otra parte, después de 20 años sin cambios, reformamos la carrera magisterial para vincular la formación y la entrega de estímulos económicos a los maestros con el logro académico de los alumnos de manera medular. Por primera vez instauramos la evaluación universal obligatoria para los alumnos a través de la prueba enlace y ahora para los maestros, desde preescolar hasta secundaria, y los resultados que se obtengan nos servirán para mejorar la calidad educativa. Y hemos utilizado los resultados de la prueba enlace para actualizar planes y programas de estudio y para mejorar los cursos de formación continua para maestros. También hemos ampliado y diversificado las oportunidades educativas de los mexicanos. Hoy prácticamente 1 de cada 3 mexicanos está asistiendo a la escuela. En la primaria alcanzamos
el año pasado, la cobertura universal. Hoy, por primera vez en la historia de México, todas las niñas y todos los niños tienen asegurado un lugar en la escuela primaria pública. En bachillerato, en estos casi 5 años, la cobertura educativa pasó del 58% al 67%, muy cerca ya de la meta comprometida de 68% para toda esta administración. En educación superior, nos propusimos llegar para el 2012 a una cobertura del 30% en educación superior. La cobertura ha pasado del 25% al 31%, es decir, ya ha rebasado la meta original y espero que lleguemos hacia el final de la administración al 33 o al 34% en educación superior. Para que ningún niño o joven abandone sus estudios por motivos económicos, estamos otorgando más de 6 millones de becas a estudiantes de todos los niveles educativos y he presentado al Congreso de la Unión una propuesta para aumentar sustancialmente las becas económicas a los jóvenes estudiantes de educación media superior y superior para evitar que abandonen los estudios por falta de condiciones educativas. Por primera vez en 5 años se han creado en el país 96 nuevas instituciones de educación superior totalmente nuevas. Se han creado campus adicionales para otras 50 más y se han creado en el país en 5 años, estamos por llegar ya a 1,000 bachilleratos o instituciones de educación media superior, la mayoría de ellas tecnológicas. En México se están graduando ya más de 100,000 ingenieros o técnicos cada año, que es una cifra superior a los ingenieros o técnicos que se gradúan en países como Alemania, como Canadá o como Brasil. Y si se toman estas cifras en relación a la población, es decir, en proporción al número de habitantes, en México ya se gradúan casi el doble de ingenieros por cada 100,000 habitantes que en los Estados Unidos. Porque sabemos que la educación es el alma del bienestar y el progreso de México, no hemos escatimado esfuerzos ni recursos para ampliarla, modernizarla y consolidarla. Vemos en la educación, como quería Torres Bodet, la oportunidad de formar mexicanas y mexicanos que con su trabajo, energía, competencia técnica y espíritu de justicia ayuden a afianzar la independencia política y económica del país. Señoras y señores, Vasconcelos escribió que la educación no ha de ser propiamente ni de ayer, ni de hoy, ni de mañana, sino del proceso cabal del destino, usando esta palabra en su sentido amplio, es decir, más allá de la acción temporal humana. Por eso hoy que celebramos los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, no es momento ni para conformismo ni para nostalgia. Al contrario, debe ser el más poderoso aliciente para seguir evolucionando y más aprisa, para llegar al centenario de la Secretaría de Educación Pública con las metas cumplidas, o en términos escolares dijéramos, con la tarea bien hecha. Debe ser el mayor estímulo para formar generaciones de mexicanas y mexicanos triunfadores, mujeres y hombres altamente competentes, que destierren para siempre las desigualdades sociales, y no solo las desigualdades, sino también los mitos y los complejos que tantas veces han paralizado a México y a los mexicanos. Que construyan un país que sea como lo hemos anhelado y soñado, más fuerte, más justo, más limpio, más democrático, más próspero. Un México más libre y más seguro. Un México donde verdaderamente mujeres y hombres podamos realizarnos personalmente en la integralidad y contribuir al desarrollo de una nación cada vez mejor. Desde aquí hago una invitación a las familias y a los maestros, a los alumnos, para que visiten esta gran exposición, que lo hagan con ánimo festivo por los logros alcanzados, pero también con la conciencia de que nos falta mucho a todos para aportar a fin de que la educación
esté al nivel de lo que México y las generaciones futuras, con toda justicia, reclaman y merecen. Y finalmente, les quiero pedir que me acompañen para hacer la declaratoria formal de inauguración de esta exposición. Con la certeza de que esta muestra reafirmará el orgullo de los mexicanos por la obra educativa que hemos realizado, me es muy grato hoy, siendo las 13:36 del 12 de octubre de 2011, declarar formalmente inaugurada la exposición 90 años de la Secretaría de Educación Pública, Cimientos de la Nación. Muchas felicidades. Es así como damos por finalizado este evento. Se despide de ustedes el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, agradeciendo su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.